Buenas tardes, buenos días para los colegas, colaboradores y colaboradoras de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Llegamos por este año al final del ciclo de webinarios Innovación y Privacidad, Mujer y Ciencia, que iniciamos allá por el mes de mayo, en el que han participado 5 ponentes de primer nivel con las que hemos debatido sobre privacidad, bioética, ciberseguridad, algoritmos, smart cities, etcétera. Es decir, sobre todo aquello que de un modo intenso y masivo está impactando en la privacidad y de modo especial durante estos tiempos convulsos de la pandemia que estamos padeciendo. Para continuar en esta misma línea de excelencia, como a continuación tendremos ocasión de constatar, contamos hoy con Elena González Blanco, que nos hablará de cómo la inteligencia artificial utiliza los datos. El formato del webinario es el que ya muchos de vosotros conocéis, es el habitual. En primer lugar, la directora de la agencia Mar España hará una breve presentación del tema debate y de la trayectoria profesional de la ponente. A continuación intervendrá la ponente Elena González Blanco por un tiempo aproximado de 40 a 45 minutos y al finalizar su intervención habrá un debate que moderará el director de la División de Innovación Tecnológica de la agencia, Luis de Salvador, quien le formulará a la ponente las preguntas que vaya recibiendo a lo largo de la intervención en el chat de la plataforma. Cerrará el acto la directora. Para todo ello está prevista una duración de unos 90 minutos aproximadamente. Informar finalmente que el webinario va a ser grabado y será objeto de difusión a través de la intranet y de los canales de información externos de la agencia, canal YouTube, canal Twitter, la web, y solo desear que el acto sea de su interés. Tiene la palabra la directora de la agencia Mar España. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y gracias, Elena, por acudir desinteresadamente a esta llamada de la agencia. Le ha comentado que cerramos los webinarios, pero los cerramos provisionalmente. Esto es como el turrón, ¿no? Los cerramos provisionalmente por este año, pero dado el nivel y la calidad de las aportaciones que hemos recibido y los nuevos inputs que nos van llegando, hoy presentaba la Comisión de Tecnología en la Asociación Women in a Legal World y seguían dándome nombres de mujeres muy relevantes en este ámbito tan tecnológico. El que nos despidamos este año no quiere decir que no vengamos en el 2021 cargados de nuevas ilusiones y de nuevas mujeres, ¿no?, para aportar en este ámbito tan importante. Yo quería decir, pues bueno, muy brevemente, ¿no?, que evidentemente no cabe duda de que la inteligencia artificial representa un papel fundamental, ¿no?, en la transformación digital de la sociedad y más en tiempos como los actuales de la pandemia, que nos han obligado a esa inmersión sin tiempo de transición, ¿no?, que ha sido una inmersión radical tanto para el sector público como el sector privado y, lógicamente, debe ser una prioridad nacional. Si Bill Gates decía hace unos años que si eras una empresa o estabas en Internet o no existías, yo ahora me atrevo a decir, si quieres ser una empresa digna o utilizar la inteligencia artificial o realmente tu volumen de negocio y tu efectividad se va a quedar muy reducido. Quiero destacar que tenemos en nuestro país como eje de ruta, y perdonadme los compañeros y las compañeras en Iberoamérica, ¿no?, que hagan alguna referencia al ámbito nacional español, tenemos la Agenda Digital 2025, que es verdad que está alineada con la Estrategia Digital de la Unión Europea y que busca impulsar la transformación digital de nuestro país en conectividad digital, el despliegue del famoso 5G, el refuerzo de nuestra capacidad en ciberseguridad, la digitalización de las administraciones públicas y de las empresas, la garantía de los derechos digitales de la ciudadanía, y ahí la agencia tiene bastante que decir, no en todos los derechos, nos conformamos con los del artículo 89 al 94 de nuestra ley orgánica, porque ya estamos suficiente con las competencias que tenemos, y la inteligencia artificial y el desarrollo de la economía del dato. Y en un momento en que el COVID nos ha hecho plantearnos, nos ha tambaleado, ¿no?, todos los cimientos económicos, tecnológicos, nuestra forma de vida, nuestras relaciones personales, evidentemente la inteligencia artificial puede ser una palanca muy útil para relanzar el crecimiento económico y además para poder evaluar con efectividad dónde hay que hacer las inversiones utilizando precisamente los algoritmos para que nos puedan dar la información de dónde va a haber mayor rentabilidad y mayor productividad de las empresas. La agenda tiene 10 ejes estratégicos, pero ahora mismo con los datos del Gobierno la verdad que es tremendo, ¿no? Menos del 15% de las empresas españolas están utilizando la explotación masiva de los datos a través del Big Data y la inteligencia artificial. El objetivo, y me parece poco ambicioso, pero si lo han establecido así, me imagino que estará bien estudiado y fundamentado, es llegar al 25% para el año 2025 y crear una oficina del dato para potenciar
todos estos temas y es evidente que para desarrollar un buen proyecto de inteligencia artificial hacen falta modelos maduros de desarrollo donde intervengan las mujeres para garantizar la equidad desde el diseño, que eso es algo muy importante, y se puedan garantizar parámetros de calidad y rendimiento y transparencia en los productos. Y es fundamental en este ámbito, y eso es en lo que por eso impulsamos desde la Agencia la Inteligencia Artificial, que los datos sobre los que se basen sean de calidad y que se cumple el famoso principio garbage in, garbage out en el caso de la inteligencia artificial, porque es imposible que si partimos de datos inexactos, sesgados o incorrectos, no podremos obtener resultados coherentes. Quiero destacar un porcentaje que a mí me ha preocupado cuando lo he conocido. La participación femenina en todos los ámbitos de tecnología y ciberseguridad no supera el 16% y espero que webinars como estos, el que se comience a enseñar el uso responsable de Internet y se vayan incentivando, ¿no?, las candidaturas y la promoción del talento femenino en las carreras STEM, que esto poco a poco lo vayamos impulsando. Y sí quería destacar que según un estudio reciente de la Oficina de la Unión Europea de Consumidores, aunque los ciudadanos en Europa confían en el potencial de la inteligencia artificial para resolver temas importantes como en la vida de las personas, como reducir los accidentes de tráfico, prevenir enfermedades o algo tan esencial que espero que lo podamos ver en esta generación, que es frenar el cambio climático, 5 de cada 10 personas encuestadas manifestaban estar preocupadas por un tratamiento abusivo de sus datos en el ámbito de la inteligencia artificial. También tenemos como iniciativas en este momento la Carta de los Derechos Digitales en desarrollo del título 10º de la Ley Orgánica, pero no me quiero extender más porque sé que hemos empezado con un poquito de retraso y como siempre digo, aquí lo importante no es escucharme a mí, sino escuchar a la experta, a la ponente, en este caso a Elena, y voy a hacer una breve reseña de su gran currículum. Es una experta de primer nivel con la que cerramos el 2020. Es la General Manager en Europa de la startup de Insurtech Cover Wallet, recientemente adquirida por AOM. Experta en transformación digital e innovación, especialista en el ámbito de la tecnología lingüística, algo esencial, porque el lenguaje configura también nuestra percepción y nuestra forma de pensar, como espero que también nos comente luego Elena, y ha sido la responsable de desarrollo de producto en inteligencia artificial en Minsait Indra. Además, es una investigadora de reconocido prestigio internacional que lidera Postdata, el proyecto de investigación europeo de excelencia ERC sobre tecnología lingüística y web semántica, y fue la directora y fundadora del primer laboratorio de innovación en humanidades digitales en España y es miembro de numerosos comités internacionales de la Scientific Advisory Board de la mayor infraestructura europea de investigación de tecnología lingüística, Clarin EU, y advisor del Venture Capital Conexo. Es doctora, ha sido docente investigadora en Harvard University, King's College, UNAM y Bonn, y actualmente es profesora en el IE de Inteligencia Artificial aplicada al negocio. Ha sido elegida como el número 1 en el 2018, enhorabuena Elena, y el número 3 en el 2019 del ranking Choiseul Líderes Económicos del Futuro de España y ha sido seleccionada como una de las top 100 mujeres de España en las ediciones del año 16, 17 y 18 del certamen lasttop100.com y galardonada con el premio de investigación Julián Marías 2017 en la categoría de menores de 40 años. Por si faltara añadir temas al currículum, habla inglés, francés, alemán, italiano y le ha sido compatible con una maternidad de 4 hijos. Enhorabuena. Y sin más, Elena, y siendo un verdadero honor tenerte con nosotros en este espacio virtual, que tiene la ventaja de que te pueden escuchar nuestros compañeros en las autoridades nacionales en Iberoamérica también. Tienes la palabra y es un honor escucharte. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Es un honor y un placer para mí también estar hoy aquí con todos vosotros porque realmente, bueno, pues yo he trabajado muchísimo en temas de inteligencia artificial, pero siempre que voy a dar una charla, pues una de las cosas que digo es que el sector legal en general está muy ausente de estos temas, sobre todo desde el punto de vista de no solo regulación, sino también pues entendimiento y acompañamiento. Entonces, para mí,
tener la oportunidad de estar hoy ante todos vosotros, contaros cómo yo veo pues todas las perspectivas de los avances en inteligencia artificial, de todo lo que se está haciendo y de, bueno, pues de cómo estos dos mundos pueden o están avanzando hacia esa conexión y tener también pues vuestro feedback, vuestro input y vuestra comunicación me parece de verdad un privilegio y espero que esta no sea la única, sino la primera de estas conversaciones que hoy en día son tan necesarias. Yo voy a proyectar una presentación en la que pues, voy a compartir mis visiones sobre la inteligencia artificial. A ver. Perfecto. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Y voy a empezar con una mujer, precisamente porque hablábamos de este tema de que las mujeres en tecnología están muy ausentes y efectivamente coincido con los porcentajes que daba la directora de la agencia. El ratio de mujeres que participamos o pertenecemos al desarrollo tecnológico hoy en día es muy bajo y tampoco está mostrando unas cifras de incremento muy grandes, aunque sí que es verdad que cada vez se están fomentando más iniciativas para que las mujeres puedan participar en tecnología. También la propia historia de la disciplina y cómo se ha ido fraguando todo esto, pues han tenido bastante que ver en el asunto. Entonces, bueno, pues una de las cosas que primero quería hacer es hacer un llamamiento a esta mujer, a la que se considera primera programadora, porque ya por el siglo XIX, 1815-1842, escribió un tratado que se considera la base de la teoría algorítmica. Esta mujer escribió unos comentarios a cómo funcionaba esta máquina, que es la calculadora de Charles Babbage, en la cual se centran pues, estas primeras operaciones matemáticas que están en la base de la computación. Y por eso se la ha venido considerando la primera programadora. Esto, bueno, pues que puede resultar anecdótico, además siendo la hija de Lord Byron, un conocido poeta inglés, fue el germen de lo que vamos a considerar inteligencia artificial, que si bien parece haber sido un fenómeno que ha eclosionado en los últimos 10 o incluso 5 años, arraiga desde hace mucho tiempo. Tenemos que remontarnos al año 1951, donde Alan Turing publica un artículo que se llama Computing Machinery and Intelligence, y aquí describe un factor que es el juego que se llama Imitation Game, el juego de la imitación, en el que sitúa a una persona y a una máquina en una sala y a otra persona fuera de la sala. Esto lo habéis visto reproducido probablemente en varias películas. Y además afirma lo siguiente: el día en que la persona que está fuera sea capaz de no distinguir si está hablando esa persona que está dentro o la máquina, ese día habremos llegado al momento en que la inteligencia artificial está madura. Y muchas veces yo pregunto, ¿creéis que ha llegado ese momento? Porque ver qué estamos respondiendo, qué estamos pensando o cuáles son los miedos que están generándose en torno a la inteligencia artificial son bastante relevantes. Pero no voy a ser yo quien conteste esta pregunta, van a ser ustedes al final de esta charla quienes van a ver un poco pues, cuál es el resultado de esta inferencia. Pero quiero no dejar de mencionar a un segundo personaje también coetáneo de Alan Turing, que fundó el primer laboratorio de inteligencia artificial en el MIT. Marvin Minsky es considerado el cerebro de la inteligencia artificial, pues era una persona convencida de que las máquinas podían llegar a pensar como los hombres. Y así comenzó a hacer una investigación fundacional que fue la base matemática para la creación de las redes neuronales artificiales, concepto que luego explicaremos con más detalle. Además, fue asesor de la película Odisea en el espacio de Stanley Kubrick y una persona que realmente pues, le dio la vuelta a toda esta teoría de la inteligencia artificial en aquella época. Como digo, las bases de todos estos algoritmos y de todos estos datos de los que vamos a hablar se empiezan a situar a finales del siglo XX, es decir, bueno, pues a partir del año 1950, pero son bases matemáticas, algorítmicas, algebraicas. Ya se estaba trabajando con muchos datos, pero eran datos matemáticos porque no se podían poner en marcha. La tecnología no estaba lo suficiente madura para que esto pudiera llevarse a cabo. Pero sí que es verdad que es importante que pensemos en este momento, porque cuando parece que la inteligencia artificial ha salido de la nada o ha venido desde cero, tenemos que volver aquí para pensar que esto es una trayectoria de investigación que arraiga ya desde hace bastante tiempo y que tiene una base muy matemática. Y esto es fundamental también a la hora de entender el dato, de entender la procedencia y entender el procesamiento de ese dato, que sin duda es fundamental también a la hora de regularlo, de legislarlo y de gestionarlo.
Durante este periodo pues hubo una serie de cambios, la inteligencia artificial evolucionaron las teorías y se maximizó el potencial también que esto podía llegar a tener con una serie de fenómenos, de películas en los años 80 y concretamente pues esta Odisea en el espacio pues se escribe esta novela y quería traer aquí un pequeño fragmento de vídeo que es bastante significativo en cómo las expectativas de la inteligencia artificial comienzan a ser bastante potentes desde aquella época. Voy a ponerlo muy brevemente, pues apenas dura un minuto. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. Bien, como podemos ver aquí, esto que se basa en una novela de 1968 está poniendo sobre la mesa un problema, un dilema ético quizás que se está planteando muchísimo cuando estamos trabajando hoy en día con todos los asistentes virtuales que no han llegado a nuestro espacio hasta apenas la década 2010 de estos últimos años. Estamos hablando de Siri, de Now, de Cortana, de todas estas máquinas que ahora mismo empiezan a entablar una conversación y que mucha gente tiene miedo de que estos datos puedan ser almacenados, grabados y utilizados en nuestra contra. Como decía antes, desde este momento a esto parece ser que hay un abismo en la tecnología, pero al final los miedos ancestrales que surgían en esta primera época son los mismos que muchas veces suscitan estos aparatos cuando empiezan a entrar en nuestra vida ordinaria y a procesar nuestro lenguaje y nuestra documentación. Así, y resumiendo un poco rápidamente las etapas de la inteligencia artificial, lo que podemos ver para poder también entender hasta dónde hemos llegado en el procesamiento del dato y en la gestión de la información, vemos que hay una primera época, que son los orígenes en los años 50, donde se desarrollan los primeros algoritmos, los fundamentos de sistemas como el procesamiento del lenguaje natural y las bases matemáticas de todo lo que va a venir después. En los años 80 hay otra nueva eclosión cuando se combinan estas reglas y estos algoritmos con la estadística y los modelos entrenados de datos que mezclan la probabilidad y ese entrenamiento con datos y se generan nuevos sistemas complejos para poder mezclar combinatoria con este tipo de información. Y además aquí vengo también a contar una historia bastante significativa y es que nos remontamos al año 1997, que fue cuando el ordenador ganó al mejor jugador del mundo, a Kasparov, historia que probablemente todos recuerden. Y esto fue posible gracias a que esta primera inteligencia artificial, si es que se puede todavía llamar así, que estaba en la base de estos algoritmos, estaba basada en unas reglas que obedecían a una serie de operaciones finitas, es decir, una partida de ajedrez puede ser lo suficientemente compleja, pero siempre tiene una posible partida y una posible jugada, es decir, esas reglas o esas posibles opciones son limitadas, lo que quiere decir que llegado un momento cuando se juega con toda esta combinatoria, pues hay una solución final. Y gracias a esto el ordenador fue capaz de derrotar a este jugador de ajedrez. Sin embargo, ha habido que esperar hasta la década de los años de 2010 en adelante para probar la eficiencia de las redes neuronales o estos algoritmos que han constituido la base del deep learning o el aprendizaje profundo y que han hecho que de verdad la inteligencia artificial funcione. ¿Y por qué funciona y por qué es diferente de lo que habíamos visto hasta ahora? Bien, porque está basado en el aprendizaje no supervisado. Ya no está sustentado sobre estas reglas de la lógica que mencionábamos antes. Ya no hay una regla, una consecuencia y un dato, sino que hay una multiplicidad de combinatorias basadas en una álgebra compleja y en unas redes que van combinando nodos con capas, que se hace extremadamente complejo para entender por parte de la mente humana, pero que es capaz de extraer suficiente información a partir de una cantidad de datos enorme. Y esta es también la clave del funcionamiento de estas nuevas técnicas que permiten, aún sin haber entrenado a la máquina, que la propia máquina sea capaz de aprender a partir de estos datos, que es lo que hace la diferencia entre este aprendizaje no supervisado y el machine learning con respecto a los sistemas actuales. Y aquí podemos ver un ejemplo que además pues tiene un bonito documental en Netflix que se llama AlphaGo, y es que hasta el año 2016 el ordenador no había sido capaz de derrotar al mejor jugador de Go del mundo. ¿Por qué? Pues porque a diferencia del ajedrez, el Go es un juego complejo de estrategia y las jugadas a las que puede dar lugar son jugadas infinitas. Esto quiere decir que no hay reglas programables para poder tener en cuenta los diferentes escenarios que una máquina pueda constituir a partir de una jugada.
Pero entrenando este sistema con redes de Deep Learning, la compañía Deep Blue fue capaz de crear un algoritmo basado en redes neuronales que derrotó a este jugador de Go en el año 2016. Fíjense que estoy hablando del año 2016, hace apenas 4 años en que esto sucedió. Y desde este momento la velocidad con la que han acontecido los acontecimientos ha sido tremenda. Verdaderamente lo que hemos visto es que después de que esta compañía Deep Blue derrotase al jugador de Go, fue Google quien adquirió esta compañía y gracias a esto sus sistemas de traducción automática mejoraron notablemente. Parece que no, pero realmente, bueno, pues lo que hemos visto, por ejemplo, es que uno de los campos donde ha habido mayores avances en inteligencia artificial ha sido precisamente en estas compañías y en este tipo de sistemas de traducción automática, porque si bien hasta hace poco tiempo funcionaban basadas en reglas, en diccionarios y en gramáticas, al darles gran cantidad de datos y una serie de algoritmos capaces de procesarlos en toda su casuística, han podido aplicar toda esta tecnología a mejorar todo esto de una forma totalmente exitosa. Y uno de los casos también, que son uno de los ejemplos fundamentales de cómo han funcionado muy bien las redes neuronales aplicadas a determinados entornos, es, por ejemplo, el procesamiento de las imágenes. Estamos viendo casos de éxito sonadísimos en procesamiento de imágenes médicas, en detección de imágenes tumorales, porque cuando entrenamos a los sistemas con suficiente número de datos y los algoritmos adecuados, las máquinas son capaces efectivamente de extraer inferencias y de dar unos resultados excelentes que son incluso superiores a los que se han obtenido manualmente haciendo estas comprobaciones de forma analógica. Pero antes de entrar en todos estos casos y en todos estos usos y detalles, la pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí y por qué hemos conseguido llegar hasta aquí. Porque quizás esta es la parte más compleja de entender y sobre todo el saber por qué ahora, por qué parece que la inteligencia artificial se ha puesto de moda, si esta es una moda que ha venido para quedarse y, por supuesto, o no, si tenemos que tenerle miedo. Bien. Se han dado 3 factores en los últimos años para que las circunstancias sean las idóneas para poder generar y producir el funcionamiento de la inteligencia artificial tal y como lo vemos hoy. Esto depende de los datos, de los algoritmos y del procesamiento. Hoy en día tenemos más datos que nunca, como bien habéis visto a la hora de establecer todos estos webinars. Solamente en el año 2020 hemos generado el 90% de los datos, de todos los datos que se han producido a lo largo de nuestra historia. Estamos hablando de 44 terabytes de datos que además crecen exponencialmente, se almacenan de forma prácticamente gratuita en la nube y son generados sistemáticamente por todo tipo de usuarios, sistemas de IoT, dispositivos, teléfonos móviles, es decir, cada cosa que hacemos en nuestra vida genera datos y esos datos pueden utilizarse y realmente se utilizan para, bueno, pues mejorar nuestra vida, para construir las aplicaciones sobre las que las industrias desarrollan sus productos y para una multitud de cosas. Esto hasta hace poco era imposible porque no había esta cantidad de datos que permitían que los algoritmos de inteligencia artificial funcionasen. Además, las grandes compañías que han desarrollado estos algoritmos los han liberado y los han puesto a disposición de una comunidad amplia de desarrolladores, este desarrollo abierto que ha creado como Google, que ha creado librerías como TensorFlow, Keras, MechNet por parte de Microsoft, Amazon, han hecho que se democratice el uso, la programación de sistemas de inteligencia artificial que además están basados en lenguajes que son muy comunes como Python, de forma que cualquiera puede acceder a ellos. Y hay un tercer ingrediente que es el hardware, es decir, las placas, lo que son los ordenadores, que contienen las capacidades de procesamiento de estos algoritmos. ¿Por qué? Si ustedes no mal recuerdan, hace unos años los ordenadores eran gigantescos y no hace tanto tiempo se necesitaba un supercomputador para poder procesar un algoritmo complejo. Ahora mismo, en el espacio de un simple USB, podemos capturar y podemos procesar miles de millones de datos en tiempo real. Estos avances han venido muy ligados de la industria de los videojuegos, que se han dedicado a optimizar y a mejorar todas estas placas con gráficos visuales que requieren gran cantidad de consumo de datos, pero a la vez mucha velocidad de reacción y mucha optimización. La existencia de estas llamadas GPUs, no CPUs como llevan los ordenadores normales, sino estas unidades que tienen un procesamiento extra capaces de gestionar estos datos que vienen de las redes neuronales, hacen que sistemas de procesamiento de vídeo en tiempo real sean capaces de darnos información sobre lo que estamos viendo
bueno, pues sin necesidad de tener a un humano contemplando esa información. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos casos como vigilancia en una carretera del carril Busbao. Ahora mismo hay algoritmos, y esto lo he visto con mis propios ojos en una demostración hecha por Intel, en el que a tiempo real el sistema es capaz de deducir qué tipo de coche está circulando por el carril, la marca y el modelo, la matrícula, eliminar los reflejos del sol, ver cuántas personas hay dentro del carril e incluso identificar la persona que está dentro del vehículo, ¿no? Entonces, como pueden imaginarse, el potencial y la capacidad de bueno, pues análisis de la información que hay en estos sistemas gracias a estos microchips de procesamiento con altas capacidades es gigantesca. Y dada esta contextura, pues surge esto que tenemos en el centro, que es la llamada inteligencia artificial. Pero realmente aquí la gran pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial es muchas cosas y muchas veces parece que es algo mágico, que se enchufa, se conecta, funciona solo y a partir de ahí todo lo demás se convierte en un robot que empieza a funcionar y que incluso nos da miedo porque parece que nos va a quitar el trabajo o constituye una amenaza para determinado tipo de actividades. Y sin embargo, para poder entender la inteligencia artificial tenemos que irnos a unos niveles bastante más detallados para ver exactamente cuál es la tecnología que hay detrás. Vemos que inteligencia artificial se describe para reconocer imágenes o identidades de forma automática. Desbloqueamos nuestro teléfono móvil con una simple sonrisa. Somos capaces de entender las grafías que están escritas manualmente con el uso de una máquina y transcribirlas, pero también somos capaces, como comentábamos antes, de derrotar a un jugador de ajedrez o de cualquier otro juego, de sintetizar una onda sonora para poder entender cuál es la voz o qué es el texto que se nos está comunicando aquí y conducir un coche automático, que es otro de los temas que, por supuesto, está ahora mismo tan de moda y tan presente en nuestra sociedad. Pero detrás de todo esto hay una serie de tecnologías diferentes que conviene entender antes de seguir avanzando con el tema de los datos, la legislación y todas las cuestiones que se generan en torno a este tema. Porque si bien hay un elemento común en todos estos temas de inteligencia artificial, que es la capacidad que tiene la tecnología de imitar el comportamiento humano, tal y como afirma la Real Academia, detrás de esto hay una combinación de tecnologías que hacen que esto sea posible. Si estamos procesando datos de tipo lingüístico, tenemos que irnos a las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural. Y estas tecnologías se aplican al análisis del texto. El texto es el dato base, la palabra, el sintagma, el morfema. Todas estas cosas que aprendimos de niños en las gramáticas tradicionales son los datos que están en la base para entender cómo funcionan todos estos asistentes virtuales, todos estos chatbots y todos estos sistemas de procesamiento de documentación que utilizan datos lingüísticos y están en la base de sistemas de traducción automática, preguntas y respuestas, generación de texto, extracción de contenido o clasificación automática de documentos. Sin embargo, si nos vamos a los asistentes de voz, aquí tenemos que diferenciar claramente lo que son tecnologías de voz y tecnologías de texto, porque además en la mayoría de los casos estas tecnologías se mezclan. Si pensamos en sistemas como Alexa o Google Home que hablan con nosotros, estos sistemas lo que realmente están haciendo es utilizar dos tipos de tecnología. Una tecnología que transforma la voz a texto, después procesa ese texto, da las órdenes necesarias para contestar a esas preguntas y posteriormente vuelve a convertir ese texto en voz. Porque al final lo que estamos procesando en última instancia es una onda sonora que es la propia voz nuestra y necesita pues convertirla a texto para poder hacer ese análisis. Por lo tanto, esta inteligencia artificial requiere además de unas tecnologías que tienen por supuesto que funcionar bien y de un análisis complejo en el que intervienen el análisis de las ondas sonoras y además el análisis de estas palabras. Lo mismo sucede con la visión artificial y procesamiento de las imágenes. En este caso, el dato que está en la base de estos sistemas no tiene nada que ver con la palabra, es el píxel, la unidad mínima de color que está componiendo estas fotografías de forma combinatoria y que puede tener mayor o menor cantidad dependiendo de la calidad de la imagen. Como decía, el sistema, la tecnología que se utiliza para procesar estas imágenes es muy diferente al que se utiliza para procesar el texto que está en una conversación. Y como decía también, muchas veces estos se combinan. A todo esto suma estas capacidades de aprendizaje que la inteligencia artificial aporta dentro de la máquina. Es decir, hay distintas formas de hacer aprender a la máquina, o bien le damos una información, unos inputs para que la propia máquina pueda ir aprendiendo y le damos una serie de
correcciones. Esto es lo que se llama aprendizaje supervisado, o bien, como decía antes, hemos llegado al máximo exponente en que le damos a la máquina tal cantidad de datos que sin darle más inputs es capaz de extraer estas conclusiones. Y esto es lo que hemos llamado Deep Learning o tecnología basada en redes neuronales. Que sea el último avance o que esté al final de la vanguardia en temas de investigación no quiere decir ni que se pueda utilizar para todo, ni que funcione de forma correcta para muchísimas cosas. Más bien todo lo contrario, es decir, los casos de uso en que las redes neuronales, el deep learning y esta inteligencia artificial, entre comillas, funcionando sola, funciona, es verdaderamente limitado a un entorno de uso muy controlado, con unos fines muy específicos y con una cantidad de datos muy grande, pero a la vez con datos del mismo tipo y adecuadamente curados. Con esto quiero decir que a día de hoy ni la inteligencia artificial es tan madura como muchos pensamos o como se piensa habitualmente y sobre todo pues influenciado por estas películas que nos llevan invadiendo desde los años 70, ni realmente todo es aplicable, o sea, no hay un todo vale para la inteligencia artificial. Es decir, viendo un poco lo que ponía en la slide anterior, la mayor parte de los procesos de transformación digital y de implementación de inteligencia artificial combinan varias de las tecnologías antes descritas, combinan una parte de robotización con una parte de entendimiento de textos, combinan una parte de procesamiento de imágenes con otra parte de aprendizaje automático. Y gracias a esto, con las piezas adecuadamente combinadas para el caso de uso necesario, seremos capaces de poder procesar la información de la forma más adecuada. Para entender un poco esto de las redes neuronales, que suena casi a chino mandarín y efectivamente es que son altamente complejas, tenemos que irnos a las bases del álgebra. Es decir, cualquiera que se coja un libro científico de inteligencia artificial no se va a encontrar ni sistemas de programación ni magia, se va a encontrar una serie de álgebra complejísima para cuya comprensión se requiere una alta capacidad de análisis matemático y algorítmico, porque al final lo que hemos hecho en estos avances últimos de la programación es poner en un sistema digital todo esto que ya en la época de Marvin Minsky pues se estaba fraguando en los años 50 cuando montaron este primer laboratorio. Se llaman redes neuronales porque se parece un poco a cómo las neuronas utilizan la información en el cerebro, cómo estos impulsos nerviosos se van transmitiendo a través de las fibras de estas células y van pasando a través de varias capas transmitiendo la información. Es una bonita metáfora, pero realmente aquí lo que tenemos es un algoritmo en el que hay un punto de entrada de datos, otro punto de salida. Como decía antes, se mezclan millones de datos que entran por ese punto de entrada. Con una combinación de reglas algorítmica y combinatoria van pasando por los diferentes nodos o capas de la red hasta llegar a un output que nos da pues, la solución más similar o más parecida a estos datos iniciales. Estas redes además se van reentrenando sobre sí mismas y hacen un poco este papel en el que rápidamente toda la información se autoclasifica. Pero para entender esto voy a poner un ejemplo bastante más claro, porque dicho así, desde luego a uno ya se le han quitado las ganas de entrar en inteligencia artificial y en todos estos temas que efectivamente son muy complejos matemáticamente. Si pongo esta imagen, pues todo el mundo dirá, esto es un gato. Sí, eso está claro. Si tengo que explicarle al ordenador por qué esto es un gato, pues yo diré que esto tiene orejas, ojos, nariz y boca, porque todos los gatos que yo conozco son así. Si tengo que darle a un ordenador una regla para definir ese gato, probablemente estas sean los puntos que mencione. Sin embargo, cuando el ordenador necesita entender automáticamente cómo es este gato, si le doy esta imagen así, habrá cierta confusión porque este gato que yo estoy mostrando aquí no tiene orejas. Yo sé que es un gato porque tiene otras cosas, he visto cosas similares y para mí es lo suficientemente amplio como para poder seguir manteniendo estas reglas que he definido en la primera diapositiva. Y sin embargo, cuando la cosa se va complicando, para la máquina se vuelve más y más complejo entender si esto es un gato, es otro animal, si tiene otras orejas y probablemente yo esto lo estoy procesando así porque ya he visto muchos gatos. Pero si esto lo meto a un ordenador, pues cuando llegue a esta situación será bastante más difícil identificar que esto que estoy poniendo aquí se parece a las imágenes que he mostrado anteriormente. Con esto quiero decir que los sistemas de reglas fallan y fallan mucho cuando entramos en datos no estructurados, por ejemplo, lenguaje. Cuando entramos en analítica de datos, tenemos un Excel, todos los datos son iguales. Las máquinas hasta hace poco tiempo han sido capaces de realizar operaciones complejísimas, pero donde más han fallado han sido cuando los datos no están estructurados. Tienen una mezcla de información procedente de distintas fuentes y no están estandarizados como sucede en la mayor parte de los casos.
Nos remontamos además al año 2012, en que 2 investigadores de la Universidad de Stanford y de Google decidieron hacer un experimento masivo que además pues, fue un poco el análisis de este experimento el que cambió nuestras vidas. Empezaron a buscar imágenes de gatos por la simple razón de que las imágenes de gatos son las imágenes más frecuentes que hay en Internet. Y hicieron un experimento de entrenar una red neuronal solamente dándole imágenes de gatos y luego dándole imágenes de otros animales que había también en Internet. Y consiguieron que la máquina, sin darle ni un solo input, fuera capaz de detectar cómo de diferentes eran las imágenes de gatos del resto de las imágenes de animales que les habían dado. A partir de este momento publicaron un artículo en Wired donde decía Artificial Intelligence finally entered our everyday world. La inteligencia artificial es real y es posible. Si tú a una red neuronal le das el número suficiente de gatos, será capaz de identificar un gato. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, efectivamente, probaron que esto podía ser un experimento real y desde entonces se ha empezado a acelerar todo el proceso de pruebas con enormes cantidades de datos de estos algoritmos para maximizar pues, este uso y este impacto de las redes neuronales. Hay experimentos de todo tipo, pero incluso experimentos curiosos como este que ha hecho Google, en que directamente con su biblioteca de imágenes de arte pues es capaz de encontrar la imagen más parecida dentro de un selfie de una persona. Lamentablemente esto solo funciona en Estados Unidos y en Canadá, porque si no les diría que probasen rápidamente y encontrasen pues, su alter ego en todos los ancestros históricos, pero esto todavía no ha llegado a nuestro país, cosa que también es un tema bastante interesante para comentar después. Si pasamos un poco a lo que es la aplicación de todas estas fantásticas tecnologías a las distintas áreas, lo que estamos viendo especialmente en estos últimos años es una eclosión. Una eclosión que, sin embargo, todavía es incipiente para todo lo que la tecnología ha avanzado y todos los casos de uso que se podrían aplicar. Pero realmente aquí lo que necesitamos es muchísima colaboración entre el desarrollo de esta tecnología y el conocimiento de estos mercados, el conocimiento de la industria y los usos y aplicaciones de las tecnologías en determinados ámbitos. No basta simplemente para hacer un proyecto de inteligencia artificial con contratar a un gran equipo de ingeniería, sino también hace falta adaptar estas tecnologías al negocio, al punto específico que se necesita resolver y sobre todo a los datos que están en la base de todas estas operaciones o de todos estos modelos de negocio. Los chatbots han tenido una eclosión fantástica en estos últimos años y, sin embargo, no están todavía, bueno, pues ni lo suficientemente desarrollados ni resuelven la cantidad de problemas que la gente se piensa que resuelven en realidad. En salud estamos teniendo pues un auge enorme, sobre todo y además, bueno, ahora más que nunca por todo el tema de la pandemia, pero incluso en los últimos años antes de que esto sucediese, se está invirtiendo muchísimo también, sobre todo en Estados Unidos, porque es una de las áreas donde verdaderamente se ve un gran potencial, pues por un lado en ahorro de costes y por otro lado en mejora de la gestión del paciente, del hospital y de la propia operativa en todos los sectores con la incorporación de estas tecnologías. Al igual que se incorporaron los robots hace unos años para las operaciones, pues ahora el análisis de datos se está aplicando al prediagnóstico para ayudar a este médico a hacer las cosas de una forma mejor en este sentido. En sectores como la energía, pues se está aplicando muchísimo el tema de mantenimiento predictivo para bueno, pues ser capaces de mejorar y optimizar este cuidado de las centrales, pero también se está utilizando muchísimo para utilizar los datos para informar y dar mejor servicio a este cliente que no entiende su factura de la luz y que ahora más que nunca pues tratamos de facilitársela, de estar en una casa que es smart, que tiene un consumo razonable de todos sus dispositivos y que además le estamos vendiendo un producto que es adecuado a su forma de vida y a su modo de consumo. Esto lo podemos hacer gracias a los datos y gracias a que estas compañías han cambiado totalmente su atención al cliente, poniendo al cliente como centro y utilizando el dato como base para toda su comunicación con este cliente final. En áreas como el tema del coche conectado, pues efectivamente estamos dando un vuelco completamente al modelo tradicional de coche, pero esto es algo bueno, que no ha surgido tampoco de la nada y que está siendo muy progresivo. Los coches han ido incorporando pues desde los sistemas de navegación hasta los sistemas de comunicación por voz, los sistemas de detección de movimiento, sensorización. Esto ha sido algo que, como decía antes, ha ido poco a poco generándose en toda esta industria, pero que hoy en día, pues gracias a esta gran capacidad de procesamiento y gracias a esta capacidad de analítica de datos, hemos sido capaces de poner en un sistema que es capaz hasta de conducir solo.
¿Cuáles son los retos aquí? Bueno, pues no solo que el coche conduzca solo, sino que tenga la suficiente autonomía con las propias baterías y la suficiente infraestructura desde un punto de vista de construcción para poder hacer que esto sea rentable y tenga una autonomía lo suficientemente larga para poder, bueno, pues para poder funcionar. Y luego, pues efectivamente, está todo el tema legal de cómo cambiamos también toda esta forma de regular bueno, pues un mundo en el que no hay un conductor físico y en el que también pues, hay muchos factores involucrados, como pueden ser desde quién gestiona la parte del seguro o cómo todo esto impacta en los distintos ámbitos e industrias que están relacionadas con el sector. Con todo esto lo que digo es que estamos en un momento de muchísimo cambio, en que este cambio ha sucedido muy velozmente y en el que pues casi no nos hemos dado cuenta y las cosas, la tecnología está cambiando, por no decir cada 6 meses, es a diario prácticamente y esto casi parece una carrera hacia una nueva revolución industrial que no ha hecho más que empezar, pero que va a una velocidad 10 veces superior a lo que han sido las anteriores. Y en este sentido me parece bastante interesante poner también el panorama geopolítico sobre la mesa, porque efectivamente lo que estamos viendo es que esto se está convirtiendo en una carrera internacional en que Estados Unidos y China están liderando este cambio, esta transformación. Desde el año 2017 la inversión en tecnología por parte de la China y de los países asiáticos superó la inversión en Estados Unidos, pero es que ahora mismo estamos llegando a unos niveles en que cada vez hay más diferencia entre lo que se está haciendo en el país asiático y lo que se está haciendo en Estados Unidos y en los que Europa lamentablemente nos estamos quedando bastante atrás tanto en desarrollos tecnológicos como en inversión y en innovación en esta línea. Y sin embargo, yo aquí, además, aprovechando que también tenemos bastantes oyentes al otro lado del Atlántico, creo que es importante poner sobre la mesa, bueno, pues de puntos de ventaja que tenemos a la hora de poder agilizar todo este proceso y es ver cuáles son los datos que tenemos y cuál es nuestra ventaja competitiva en este ecosistema en que la inteligencia artificial parece dominar todo. Pues tenemos un punto que es fundamental y es importantísimo y es el español. Cuando hablamos de datos, los datos lingüísticos son uno de los datos más grandes a la hora de hacer funcionar estos sistemas de inteligencia artificial. Y teniendo en cuenta que somos el segundo idioma más hablado del mundo y que la mayor parte de las iniciativas que han funcionado en inteligencia artificial se han hecho en inglés, que no funcionan ni la mitad de bien para español y que además, bueno, pues esta innovación va acompañada, por supuesto, a la calidad de los datos, al uso de los datos y a la cantidad de datos que tengamos, tenemos una ventaja competitiva que realmente pues no estamos explotando lo suficiente para poder ponernos a la altura de todos estos números y de todos estos mapas que ponía antes. A esto acompañado de la gran riqueza que tenemos desde el punto de vista lingüístico y cultural, con la que podríamos también hacer grandes cosas en inteligencia artificial. Y esto ahí lo dejo para que todos aquellos que estén interesados le den una pensada al potencial que tenemos todavía en una riqueza de datos que son la base para la inteligencia artificial en nuestra lengua. Y me gustaría un poco finalizar hablando de los datos, pero ya desde el punto de vista de los retos. Bien, si tenemos todo este ecosistema, la tecnología está madura, si se han dado las circunstancias para las que datos, tecnología y negocio se hayan alineado y hayan hecho posible que estos difíciles algoritmos sean accionables, pues tenemos una serie de retos que todavía no dependen tanto de la tecnología, sino de todo lo que impactan alrededor. Por un lado están los datos, está esta calidad del dato, está la estandarización, está la seguridad del dato, que habitualmente pues no está curado, no está guardado de la forma adecuada o no cumple los estándares que debería de tener porque nunca o hasta hace poco tiempo no se ha considerado el dato como activo fundamental de uso. Entonces, bueno, pues muchas veces lo que decimos es si no hay datos no hay inteligencia artificial, por mucho que haya tecnología y haya buena voluntad. El dato es un elemento fundamental y hay que crear cultura del dato y conciencia del dato. Además, para esto es fundamental la formación, es fundamental el cambio cultural en las empresas y es fundamental que la gente entienda cómo es esta tecnología. Una de las primeras reacciones que la inteligencia artificial y la tecnología en general genera es el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo al cambio, el miedo a lo que me han contado en las películas de Hollywood, pero detrás de ese miedo lo que hay es un profundo estado de desinformación de cómo son estas tecnologías y de cómo realmente están afectando a las distintas industrias. Yo siempre digo que un cuchillo puede servir para cortar jamón y para matar a una persona, pero al inventor del cuchillo nunca le quisieron echar la culpa de nada.
Con la inteligencia artificial sucede un poco lo mismo. La tecnología es maravillosa mientras se use bien y mientras se use con el propósito adecuado. Y en este sentido también los que trabajan en el negocio, los que están en el desarrollo del día a día, los que regulan toda esta información tienen que tener un conocimiento amplio y detallado de cómo son las bases tecnológicas de la inteligencia artificial. Y con esto no me refiero a aprender a programar, saber Python o entender los algoritmos. Esto realmente lo van a hacer unos pocos. Pero sí de entender el problema que la tecnología puede venir a resolver, entender las tecnologías involucradas en este tipo de problemas, entender la tipología de datos que forman parte de los algoritmos, hacer un uso, por supuesto, responsable. Y cuando pienso en educación, también pienso en una educación generacional que va desde el uso de las nuevas generaciones de toda la información digital sin ningún tipo de miedo ni de filtro, por así decirlo, pero sobre todo al cambio cultural que hay de generación a generación en este sentido y sobre todo en el uso de los datos. Y luego también la conectividad, es decir, es importante no solamente pensar que vivimos en un mundo conectado, sino que podemos aprovechar los avances que se han hecho en otros lugares, que han hecho nuestros competidores y que se están haciendo tanto en tecnología como en aplicaciones de esta tecnología a distintos ámbitos para poder ir más rápido, porque como decía, esto es una carrera que no ha hecho más que empezar, pero que va mucho más deprisa que las anteriores carreras. Y quería terminar, pues efectivamente, poniendo el punto de la regulación sobre la mesa y abrir también el debate, pues precisamente para que pues, sean ustedes los que puedan opinar o compartir cuáles son sus experiencias sobre la regulación y la tecnología, puesto que en muchos casos, probablemente por mal uso, por desconocimiento, pero se suele, bueno, pues echar la culpa a un departamento legal de no realizar determinado cambio tecnológico o de ofrecer cierta resistencia. Creo que hemos avanzado muchísimo en este sentido, creo que se está concienciando a la sociedad tanto del uso correcto de la información como de permitir pues, que ciertas innovaciones que no estaban contempladas en nuestras normativas al uso pues estén siendo posibles gracias a las nuevas directivas que están sacando, los sandbox, los avances de la Comisión Europea. Hace unos días pues, salió la estrategia de Digital Finance en que se ponía pues, la regulación como base del dato para el sector financiero y asegurador y para abrir estos ecosistemas de innovación dentro de la Comisión y facilitar la utilización de sus datos. Y creo que realmente pues es fundamental, como decía antes, que la regulación vaya de la mano y no vaya por detrás de estos avances y que, bueno, pues que todas estas personas que estáis involucradas en este sector pues seáis partícipes también de esta transformación desde el primer día y como parte o como liderazgo de todo este ecosistema. Y para terminar, bueno, pues quería poner esta imagen que refleja efectivamente pues todo lo que ha salido a la superficie y todo lo que todavía queda por salir, para traer una frase de Marvin Minsky que mencionaba al principio, que precisamente decía que si los robots se heredan a la Tierra, nosotros seremos sus padres. Así que esto es todo lo que tenía que contar y estaré encantadísima de contestar a todas sus preguntas, inquietudes y debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Ha sido una presentación realmente interesante y ha suscitado precisamente bastante interés en la audiencia que tenemos, porque has utilizado unas metáforas e imágenes muy potentes. Lo has presentado además, yo creo que con una claridad fantástica y precisamente en relación a esas imágenes que han inspirado a la audiencia, algunos de los asistentes nos plantean precisamente el ejemplo que fue Alan Turing. Has puesto como ejemplo a Alan Turing como uno de los padres, padre de la computación y uno de los padres precisamente también de la inteligencia artificial. Pero Alan Turing sabemos todos que fue terriblemente discriminado por su orientación sexual, tuvo una muerte muy trágica. Y entonces, en el marco de esa discriminación, hay gente que se pregunta si la inteligencia artificial no solo prolongará, sino también potenciará y automatizará incluso los sesgos y discriminaciones y desigualdades que ya existen en la sociedad. Sobre todo cuando, como has comentado, grandes potencias de inteligencia artificial realmente tienen unos problemas culturales subyacentes muy importantes. ¿No nos llegarán también dichos sesgos a través de sus productos?
Pues muchísimas gracias, Luis. Creo que es una excelente pregunta que además se suele poner de relevancia en todos los foros, porque una de las cosas de las que se habla muchísimo es de estos supuestos sesgos de la inteligencia artificial. Yo aquí tiendo a ser bastante clara y bastante convencida, y vuelvo a poner el ejemplo del cuchillo del jamón. Es decir, la inteligencia artificial es una tecnología y la inteligencia artificial no tiene sesgos. Los sesgos se los damos nosotros y nosotros somos los que alimentamos a la máquina con estos datos. O sea, muchas veces se dice que la inteligencia artificial está sesgada y que si buscamos en Internet imágenes de limpiadora, imágenes de directivo, pues salen imágenes de hombres y mujeres. Pero es que realmente hemos sido nosotros los que hemos subido estas imágenes. Entonces, ahí realmente lo que tenemos que pensar es, bueno, pues qué tipo de educación estamos dando a nuestra sociedad cuando nosotros mismos estamos alimentando a la máquina con estos datos que son realmente los que están sesgados, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, sí que es cierto que la tecnología en sí muchas veces ha servido para aumentar aún más pues esta brecha entre no solamente el tema de género, sino entre el primer mundo y el tercer mundo. O sea, cuando ahora mismo lo que vemos es que la sociedad, bueno, pues conectada, contemporánea, primer mundo, se está digitalizando a una velocidad tremenda y estamos viendo avances en 6 meses de inteligencia artificial, pues hay países y lugares en el mundo que ni siquiera tienen acceso a sistemas de datos con los que puedan tener esa conectividad. Entonces, esto no hace más que aumentar esta brecha digital o no digital, social, que es realmente preocupante, porque lo que vemos es que si había ya diferencias económicas, pues ahora cada vez crecen más estas diferencias. Hay una serie de iniciativas también que se están haciendo pues para poder paliar todo esto. Afortunadamente, pues todo el tema de las comunicaciones, el 5G, los satélites y todos estos avances que se están haciendo, que además pues van de la mano a traer estas mejoras en inteligencia artificial, están sirviendo para facilitar este primer acceso a la tecnología a todos los niveles. Y luego, en este sentido también, otro caso que quería comentar especialmente, y además creo que hay un par de documentales bastante interesantes desde un punto de vista de cómo nos comportamos los humanos desde el modo social cuando esta sociedad y esta comunicación es llevada a la esfera digital, es el impacto de fenómenos como las redes sociales a la hora de transmisión de la información y de generación de opinión. Es decir, bueno, pues en estos días están circulando también el documental este de Social Dilemma y, bueno, pues este de Cambridge Analytica, que habla pues de todo el uso de los datos en elecciones de Estados Unidos y demás, ¿no? Y aquí realmente lo que se plantea es cómo los humanos somos capaces de dejarnos manejar por la información que circula en el ecosistema digital, ¿no? Y esto lo hemos visto muchísimo en la pandemia. La cantidad de bulos que han circulado, las fake news, o sea, y cómo todo esto ha influenciado y ha extremizado las corrientes políticas, y cómo al final la forma de comunicarse entre las personas basada en estos datos y en esta interacción social está cambiando la forma de interactuar y de pensar que tenemos las personas. Pues esto realmente es algo que estamos viviendo y que no va a cambiar. Es decir, por desconectar el móvil o quitarme de Facebook, la forma en que los seres humanos están evolucionando pues está muy ligado a estas tecnologías. Entonces, creo que ahora mismo hay un aspecto importantísimo que he mencionado de forma rápida a lo largo de la presentación, y es la educación. Es decir, o sea, aquí lo que tenemos que ser muy conscientes de qué información estoy manejando, de dónde viene, cuál es esta fuente, cuál es el source of truth. Y no solamente es la velocidad con la que se comunica, sino la autenticidad y la validez de esta información. Y a mí me preocupa esto especialmente en las nuevas generaciones que, bueno, pues que muchas veces hacen un copia-pega de datos que vienen de por ahí y que realmente no se plantean este pensamiento lógico y razonado y esta fuente de verdad de toda esta información. Y de esto la culpa no la tiene la inteligencia artificial, la tiene la forma en que estamos viviendo a una velocidad tan rápida que no nos paramos a pensar la validez del dato, la autenticidad del dato y esta fuente de veracidad del dato. Y creo que esto es un punto que no se suele poner sobre la mesa y que está también en la base pues, de todas estas formas de difundir información, y en última instancia de todos estos sesgos de los que parece que hacemos culpable a una entelequia llamada inteligencia artificial, que de por sí no existe porque no es nada sino una mezcla de tecnologías y que realmente pues, no tiene la culpa de que esto pase. Pues muy interesante tu respuesta, y al hilo de tu respuesta hay alguna otra pregunta que está relacionada. Una de ellas es que has hablado de pues, la disponibilidad de la inteligencia artificial, su acercamiento a los desarrolladores, con no demasiados recursos. Nos has presentado la potencia de una librería de Google que nos puede dibujar
en un estilo clásico, y en relación a eso, pues también está apareciendo que la IA es una fuente de troles y mecanismos de influencia en las redes sociales, la explosión de las fake news, las deepfakes que crean una realidad alternativa. Y ahí hay quien se pregunta si no es necesaria una regulación más fuerte para evitar que haya esa agresión y ese cambio que deforma nuestra realidad. De hecho, uno de los asistentes pone como ejemplo una serie de principios que se han elaborado en UNESPA sobre el uso ético de la inteligencia artificial en el sector asegurador. Y entonces se preguntan, ¿qué opinión le merecen estos principios? ¿Es necesario? ¿Son suficientes? ¿Hay que ir mucho más lejos? A ver, creo que se está avanzando en la dirección correcta, creo que hay que ir mucho más lejos, pero no solamente regulando y prohibiendo, sino acompañando también el desarrollo tecnológico. Es decir, el problema de esto es pensar que la culpa la tiene la inteligencia artificial. O sea, el problema de la difusión de un troll o de una noticia a través de Internet son las personas que están generando o provocando que esto pase. Esto la inteligencia artificial no lo hace sola. Esto son determinadas personas que quieren influenciar, difundir o hacer cierto tipo de uso de la información. Entonces, bueno, pues esto es como las bombas. O sea, no explotan si alguien no las activa y puede ser con un propósito de una determinada manera o de otra. Entonces, lo que hay que controlar muy bien es cuáles son los cauces de esta información, cómo esta información se está difundiendo. No basta con decir, bueno, pues hay un control, sino un poco entender cómo se está difundiendo esta información, prevenir también muchísimo esta forma educativa de cómo la gente entiende o asimila o difunde estas noticias. O sea, aquí el mensaje es, no se trata de bloquear WhatsApp para que un mensaje no se reenvíe, sino que se trata de educar al usuario en qué tipo de información hay detrás de este mensaje. Y en este sentido hay muchísima relación también con otros mundos como el de la ciberseguridad. Es decir, o sea, realmente de lo que no somos conscientes es de la cantidad de información que va fluyendo por la web y puede ser utilizada con propósitos no saludables. Entonces, igual que el crimen en la superficie de la Tierra pues está mucho más identificado, desde el punto de vista pues, legislativo y también policial, lo que hay que hacer es ir más rápido, ¿no? O sea, al final es una especie de guerra con un tipo de, bueno, pues de sistema o de dato o de forma de ataque que no conocíamos hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la ventaja o la desventaja? Bueno, pues la desventaja es la velocidad, como decía antes, de lo rápido que está avanzando esto. Y la ventaja es que al final podemos luchar ante esto desde un punto de vista globalizado. Es decir, bueno, pues los avances que se hacen en un sitio son fácilmente replicables en otro. Entonces, creo que lo que hay que tener en este sentido es formación y conciencia de, bueno, pues dónde está realmente la amenaza cuando la hay, que en la mayor parte de los casos no es lo primero que se tiene que poner sobre la mesa, y por otro lado, pues es el buen uso, ¿no? En relación precisamente a nuestra capacidad competitiva y la capacidad competitiva en frente de los gigantes que has nombrado, has mostrado un mapa geopolítico muy interesante. Y nos preguntan si consideras que, pues yo creo que lo has respondido, pero de todas maneras nos preguntan que si consideras que un eje Iberoamérica-Europa en el tema de inteligencia artificial podría ser una alternativa adecuada para afrontar esos retos. Y si realmente existe alguna iniciativa en este campo. Sí, vamos a ver, aquí hay dos temas bastante interesantes. O sea, uno es efectivamente la competitividad, que por un lado está en términos de inversión y por otro lado también pues tiene que ver bastante con la regulación, porque efectivamente aquí lo que estamos viendo es que bueno, pues en países como China todo el tema de los principios éticos y demás pues se los están pasando muchas veces por alto a la hora de tomar determinadas decisiones. Es decir, pues temas como el reconocimiento de imagen a nivel pie de calle y incluso la existencia de una especie de ranking social y castigo-recompensa basado en el uso de la tecnología para vigilancia tecnológica en todos los sentidos, pues está interfiriendo enormemente en la propia privacidad del ciudadano. También hemos visto que estos sistemas bien implementados a la hora de bueno, pues enfrentarnos a situaciones como los de la pandemia, pues pueden tener ventajas grandes con las que la tecnología pues ha ayudado a mejorar esta situación en determinadas geografías.
Entonces, eso por un lado. Con respecto a dónde podemos actuar nosotros, bueno, pues lo que nosotros hemos visto es, por ejemplo, en España y por extensión también en Latinoamérica, tenemos buenos grupos de investigación, buena formación, buen talento y luego, como decía antes, tenemos el activo de los datos en español. Entonces, en esta línea se pueden hacer muchísimas cosas que son totalmente incipientes. Hay empresas que efectivamente han visto aquí una oportunidad de mercado, han empezado a hacer cosas, pero tenemos que avanzar mucho más de forma conjunta, porque realmente para que la inteligencia artificial funcione bien, lo que se tiene que crear aquí es un ecosistema en que no solamente estén los datos de distintas fuentes, es decir, que haya corpus o fuentes de datos que puedan ser activados no solamente desde el ámbito de dato público, que es donde está investigando la mayor parte de los grupos de investigación, sino también desde el punto de vista privado. O sea, yo nunca he visto un corpus abierto de datos bancario para que se pueda explotar en español y entrenar los algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, este tipo de cosas tienen que favorecer a crear un ecosistema para que pues, las empresas, los grupos de investigación puedan crear unos algoritmos acorde con todo lo que ya se ha hecho en el mundo angloparlante, por ejemplo. Entonces, aquí, como poseedores de los datos y como generadores de estos datos, pues tenemos una ventaja competitiva grande que es, por un lado, la lengua y, por otro lado, el acceso a toda esta información. En relación a las aplicaciones de la inteligencia artificial, hay varias preguntas que muestran su inquietud por el uso de sistemas de inteligencia artificial avanzados en el campo educativo. ¿Qué grado de avance tiene? ¿Y realmente se están empleando ahora mismo en instituciones educativas? Bueno, cada vez se están haciendo más cosas y, como comentaba antes, situaciones como las de la pandemia lo que han hecho ha sido acelerarlas. La dificultad en el tema de la educación es que muchas veces se confunden un poco los términos a la hora de educación online, inteligencia artificial y plataforma, ¿no? Es decir, no es lo mismo, y además esto lo hemos visto, tomar un curso que se ha impartido de forma analógica o presencial, subirlo a una plataforma online y parece que hemos tecnologizado la educación. Aquí sabemos que hay que adecuar el contenido, que el tipo de alumno que está delante de una pantalla pues tiene una respuesta diferente al estímulo digital y al estímulo analógico y que verdaderamente tenemos todavía un largo camino por recorrer en esta línea de educación digital. Cada vez en todos los sectores y en la educación también se está tendiendo más hacia la personalización. La gran ventaja que tiene la utilización de datos de una forma sistemática y automatizada es que, por ejemplo, para poder traquear la evolución de un alumno, podríamos personalizar los contenidos que el alumno va asimilando en función de esos inputs y esos outputs que el alumno va generando. Esto todavía, aunque existen ciertos pilotos y se han hecho cosas, está bastante lejos de suceder desde un punto de vista pues, sistemático y comercial, ¿no? O sea, se están avanzando en muchísimas líneas y, hombre, cada vez tenemos menos tiempo de hacer cosas y, sobre todo, para educación especializada y educación digital, ya no para tanto sector infantil, sino como para programas avanzados, pues cada vez se implementan más estas medidas. Pero evidentemente es uno de los campos en el que hay un ratio de transformación impresionante. En relación a la importancia de los datos, los asistentes se preguntan, los datos son capitales, el acceso a los conjuntos de datos son capitales precisamente para desarrollar aplicaciones. Por ejemplo, has puesto la idea de la ventaja del castellano y la diferencia de desarrolladores que no están trabajando en castellano, mientras que nosotros sí estamos trabajando en castellano. Por lo tanto, el acceso al conjunto de datos puede marcar la diferencia y, de hecho, marca la diferencia. Pero si los datos son nuestros, de los ciudadanos o de las instituciones, ¿por qué vamos a dárselo a cualquiera y mucho menos gratis si está orientada a conseguir un beneficio? Y más aún, a entidades o países que son nuestra propia competencia. Bueno, yo no he querido decir que los datos haya que darlos así por el hecho de darlos, sino que realmente para que los algoritmos funcionen de una forma adecuada es necesario nutrirlos con el suficiente número de datos. O sea, lo que estamos viendo es que efectivamente las empresas de tecnología bueno, pues están utilizando muchas veces los propios datos que nosotros les damos para mejorar toda la tecnología en sí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un mal necesario, pero si queremos que la inteligencia artificial funcione, tendremos que alimentarla y nutrirla de forma que al final pues todo revierta en ese beneficio. Y con respecto a lo que comentabas, es que, a ver, los datos ahora mismo son
el activo intangible más valioso que las compañías poseen. De hecho, por ejemplo, yo que trabajo en el mundo asegurador, estamos viendo que ahora mismo, o sea, los seguros que más importancia están teniendo en este sector o que más cuota de mercado van ganando son los seguros de ciberseguridad, los seguros de propiedad intelectual, es decir, seguros basados sobre datos intangibles que cada vez crecen más y tienen más importancia a la hora de, bueno, pues de generar valor en las compañías. Y de hecho lo que estamos viendo es que, bueno, pues hay empresas que tienen todo su modelo de negocio montado alrededor del dato, es decir, Uber, Airbnb, que al final pues son empresas que no tienen un solo coche ni un solo hotel, pues tienen todo su modelo de negocio basado en el propio dato. Y luego, pues si vemos ya la cantidad de empresas que están vendiendo datos a terceros para explotar pues todo el tema de marketing personalizado, datos de cliente, captación digital, online y offline, y ahí también pues hay bastante regulación. Pero bastante también mercadillo, ¿no? En ese sentido. Entonces, en fin, lo que es cierto es que estamos en un mundo en que no, o sea, en que no podemos salir de estar dentro de este universo del dato y en que todo lo que hacemos, desde la entrada en una página web hasta pues toda la interacción que tenemos en nuestro día a día con cualquier sistema y dispositivo, pues está siendo registrado y bueno, pues al final puede y revierte de hecho en nuestro bien, en nuestra personalización como clientes o en el uso que se precie a darse. En relación también a los datos, un aspecto que has señalado en tu exposición es la importancia de la calidad del dato. Y también en la exposición de la directora, pues hablaba del problema del garbage in, garbage out. Ahí entonces aparece una figura capital en el proceso de desarrollo de sistemas de inteligencia artificial basados en Machine Learning, que es el científico de datos. Pero el científico de datos es ahora mismo una profesión reconocida. ¿Realmente se les está reclamando para garantizar la calidad de los resultados obtenidos a través de la inteligencia artificial? Y no solo el científico de datos, también nos preguntan, ¿y los delegados de protección de datos tienen ahí un papel? A ver, efectivamente todas estas dos posiciones que comentas tienen un papel en el mercado esencial y además, bueno, una de las cosas que estamos viendo es que hay mucha demanda, poca oferta y ya, si te digo, muy pocas mujeres. O sea, esto ya encima es la tercera derivada. Es decir, ya si buscamos en el colectivo de Data Science, verdaderamente cuesta muchísimo encontrar chicas que, bueno, pues que estén metidas en el asunto, ¿no? Y entonces, bueno, lo que vemos es, por un lado, cada vez se pagan mejor estos puestos y se demandan más y la formación está también pues espabilando un poco con posterioridad, es decir, ahora están empezando a salir programas, carreras que combinan Data Science con economía, Data Science con actuariales, Data Science con matemáticas, porque al final lo que vemos es que esto ya no es tanto una profesión independiente, sino que es que necesariamente dentro de todo el proceso formativo y dentro del mercado laboral va a tener que ser una capacidad que muchas de estas profesiones tengan. Es decir, o sea, ya no vamos a tener el Data Science el actuario, vamos a tener un actuarial que sabe de Data Science. Porque al final para el día a día el hacer analítica de datos o el manejar sistemas de inteligencia artificial va a ser algo que, bueno, vamos a usar como usamos ahora mismo el Excel y esto es algo que está llegando y cada vez está más frecuente. Además, hombre, la tecnología también, la ventaja que tiene es que cada vez es más sencilla de manejar, incluso desde el punto de vista de creación de modelos y demás, ¿no? O sea, recordemos que hace unos años pues era bastante difícil montar una página web y una página web la puede casi montar cualquiera con unas cuantas plantillas. Entonces, tendemos cada vez más hacia esta integración de todo esto en nuestros propios ecosistemas y en nuestros propios modelos de negocio. Entonces, necesarios sí que son. O sea, porque al final lo que vemos es que si queremos centralizar en los distintos modelos de negocio esta economía del dato basada en el usuario, pues necesitamos que estas personas pues entren a formar parte de los equipos, ¿no? No que formen un equipo aparte, sino que entren ahí. Y luego, con respecto a lo del tema de la calidad que mencionabas, pues es fundamental. Es decir, el problema de todo esto es que cuando entramos en sistemas legacy, lo que nos encontramos es que pues los datos están guardados de mala manera, muchos están incompletos, no han seguido ningún tipo de estandarización. Entonces hay una figura o una labor que es el tema de la limpieza de datos, ¿no? Que es la menos glamurosa de todas, pero realmente el data cleaning es lo que necesitamos antes de empezar cualquier proyecto de estos. Y de hecho, una de las cosas que quizás es más descorazonadora cuando empezamos un proyecto de inteligencia artificial
y esto además pues lo he vivido en experiencia propia, es que las personas se piensan que, bueno, pues solamente por gastar dinero en inteligencia artificial pues vamos a ser capaces de hacer un proyecto maravilloso y de transformar todo el modelo de negocio y demás, pero cuando estos proyectos empiezan tienen un largo recorrido, primero de cambio cultural y otro de establecer los cimientos. Esos cimientos de esta casa, de la cual la inteligencia artificial va a ser casi el humo que sale de la chimenea, van a ser el montar una estructura, una infraestructura de datos que sea sólida, que esté bien poblada, que tenga esos datos limpios, que esté bien nutrida, en el que esto se haga de una determinada manera. Y esa fase es la menos reconfortante porque es larga, es fea, no tiene un resultado inmediato y requiere también pues, un cambio de hacer toda la operativa que va detrás de esta economía del dato. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que cuando se intenta hacer esto por el tejado, pues los resultados no salen. Y esto, pues, por ejemplo, es cuando intentamos montar un chatbot sin tener los datos lo suficientemente entrenados para montar esa conversación. El chatbot que funciona en el caso de una empresa con un determinado número de datos, pues no va a funcionar en otra. Y esto es así. En relación también a los datos, uno de los problemas también en inteligencia artificial es estructurar previamente al proceso de entrenamiento un conjunto de datos no estructurados. Y en relación a los datos no estructurados, ahora mismo las empresas tienen grandísimos volúmenes de datos no estructurados. Ahora mismo hay soluciones, herramientas o proyectos precisamente para dar una solución a esa cantidad masiva de datos no estructurados, de tal manera que incluso se lleguen a identificar los datos personales, secretos empresariales, un análisis profundo que permita hacer luego una explotación de esa información. Sí, efectivamente, bueno, este es un punto interesantísimo. El proceso que estás mencionando es el proceso de modelización de datos, ¿no? Y además es necesario antes de emprender cualquier proyecto. Primero lo que hay que hacer es hacer un cuestionario sobre estos datos, ¿no? ¿Qué datos tenemos, dónde están, de qué tipo son y qué queremos sacar de estos datos? Porque efectivamente lo que no podemos es lanzar algoritmos sin saber qué tipo de información pues queremos sacar de ahí. Por ejemplo, en mi época de Indra pues estuvimos haciendo un proyecto para gestión automática de documentación. Cuando hablamos de documentación, pues encontramos que hay tipologías documentales de muy diverso tipo, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer es un sistema de mucha pregunta-respuesta. Bueno, ¿qué tipos de documentos tienes? ¿Cómo están estructurados? ¿Qué contenido tienen? Dentro de estos documentos, ¿qué tipo de información queremos sacar? ¿Cómo está reflejada esta información? ¿De cuántas formas? Entonces, a partir de aquí, pues empezamos a crear un diagrama, una especie de modelo de datos y entrenar los algoritmos en función de estos outputs que queremos obtener. Efectivamente, la tecnología nos puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque una vez tenemos definidos estos esquemas, podemos lanzarle un sistema de clasificación automática, de clustering que se llama, que basado en Machine Learning, pues simplemente le metemos una serie de información y le damos pues una serie de instrucciones de supervisión para decir, oye, este tipo de datos son contratos, estos son documentos, esto son facturas. Entonces, el sistema puede ser capaz de hacer ese primer filtrado. Pero, de nuevo, esto, o sea, aquí no se puede generalizar. Aquí lo que tenemos que ver es que cada proyecto es distinto y que no solamente consiste en enchufar inteligencia artificial, sino en entender muy bien el problema, entender bien el tipo de dato y en ser capaces de definir primero qué queremos sacar esos datos, ¿no? El otro día estaba dando un curso y me decía una alumna, dice, no, es que tenemos un sistema de clasificación automática y cuando les pregunto cómo funciona, pues me dicen que no, que el algoritmo funciona solo y demás. Y decía, bueno, pero ¿tú le has preguntado cuáles son los, pues los data points que le han introducido y qué tipo de información quiere sacar de ahí? Porque es que si ni siquiera tenemos este análisis previo, no somos capaces de poder evaluar si el sistema está funcionando de la forma que nosotros hemos definido o no, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo tener una conversación súper de la mano del negocio o del resultado que se quiere sacar de este tipo de datos desde el principio. En relación a esto también, porque hay mucho interés en la ciencia del dato, nos preguntan que hay algún asistente que tenía la sensación, lo que le habían transmitido desde el Big Data, es que cuanto más datos mejor, no importa qué datos yo estoy obteniendo. ¿Cuál es tu opinión? Vamos a ver, esto depende, ¿no? O sea, datos relevantes. Esto es como todo lo que yo quiera sacar dependiendo del tipo de información. O sea, si los datos al final me vienen a repetir el mismo tipo de información 100 veces, no me sirven para nada. O sea, lo que necesitaré tener serán determinados tipos de datos para el tipo de información que quiero sacar
porque tener datos iguales pues probablemente no me aporte. O sí, quiero decir, si tengo 100 datos de este tipo, 20 de este y 30 de este, igual lo que quiero ver son volúmenes y en función de esto un tipo de clasificación. Es decir, o sea, se ha puesto mucho de moda todo el tema este de sistemas de Big Data, ahora parece que solo se habla de inteligencia artificial, pero es que son dos conceptos que están indisolublemente ligados. Es decir, como decía antes, los datos son los cimientos para construir la casa desde el punto de vista tecnológico. Entonces, tenerlos bien organizados y bien estructurados y saber exactamente qué necesito y de dónde lo voy a sacar, pues es fundamental a la hora de lanzar o de echar a correr con esos algoritmos. Entonces, esto no es una cuestión de volumen, aunque el volumen es importante dependiendo de para qué, pero a veces es cuestión de tener datos mejor estructurados en menor volumen. Y aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo muy clarito. Decía antes que Google ha mejorado muchísimo en la traducción automática desde que entraron a utilizar algoritmos de redes neuronales para sus sistemas de traducción. Pues bien, esto, puntualizando, ha funcionado muy bien en los idiomas que tienen muchos datos, idiomas que han permitido a la empresa pues, utilizar muchísima información que tienen en los buscadores y en los documentos para poder hacer esa traducción automática. Sin embargo, en los idiomas muy minoritarios de países pequeñitos o donde realmente no ha habido esa traducción o esa combinación, lo que están viendo es que sigue funcionando mejor el sistema de reglas basado en gramáticas, en léxicos y en procesamiento del lenguaje tradicional de los años 50. ¿Por qué? Porque ahí realmente no hay suficientes datos como para poder ejercer esa combinatoria y esa probabilidad a la hora de entender cuál es la mejor traducción. Entonces, aquí probablemente lo que se pone sobre la mesa es que la traducción que se hace con reglas no es perfecta, pero sí que corresponde a una estructura lingüística con un sujeto, un verbo y un predicado que sigue los cánones lingüísticos que le han introducido a la máquina. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo muchas veces el volumen de datos no es la mejor solución para resolver un determinado problema. Cambiando de tercio, estoy viendo que alguno de los asistentes manifiesta su preocupación por cómo está tan avanzado el tema de la regulación del dato en Iberoamérica y por otro lado, cómo está desarrollada la industria de inteligencia artificial en Iberoamérica. Desde aquí de la agencia somos conscientes de las iniciativas de las autoridades iberoamericanas a través de la red iberoamericana, pero de todas maneras quiero trasladarte cuál es tu sensación y cuál es esta pregunta porque queremos saber cuál es tu sensación y cuál es tu experiencia. Bueno, pues aquí me pilláis porque probablemente muchos de los asistentes sepan muchísimo más que yo de todo esto. La parte regulatoria, lamentablemente, la conozco poco. Es decir, o sea, desde el punto de vista de tecnología, pues claro, siempre me ha interesado porque, bueno, siempre digo que no me ponga la excusa legal para que las cosas no tengan que funcionar, porque aquí lo que tenemos que hacer todos es entendernos. Pero desde el punto de vista de los desarrollos en Latinoamérica, bueno, creo, por un lado, que se están haciendo cosas súper interesantes y sobre todo en determinadas industrias, en determinados mercados, es decir, o sea, hay países en los que, bueno, pues hay unos grados de innovación enorme y además he tenido la grata, bueno, el privilegio también de quizá por el hecho de que hablamos el mismo idioma, pues ha habido startups que me han contactado, oye, ayúdanos a lanzar esto, ¿cómo lo ves? El mercado, es decir, el mercado es enorme y es que ahora mismo hay tantas opciones que además tienen que ser desarrolladas desde un punto de vista local, conocimiento del mercado, el conocimiento del cliente, que es que estamos en un momento de eclosión en todas partes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la tecnología, creo que hay muy buenas iniciativas. Desde el punto de vista de la investigación, creo que tendríamos que trabajar más juntos y, de hecho, vamos, yo es que he tenido una etapa también universitaria previa a mi etapa empresarial y ahí trabajaba muchísimo con grupos de Argentina, de México, de Colombia y ahí lo que veíamos era que había muchísimas sinergias, sobre todo desde el punto de vista de la innovación y la innovación basada también en nuestra lengua como punto común de ancla. Entonces, bueno, pues yo lo que animo es a, por un lado, explotar ese conocimiento o esa ventaja de cada país y de cada cultura y de cada variedad, porque al final quien mejor conoce al cliente es el que lo tiene cerca, pero por otro lado, bueno, pues ya que compartimos una base que es este idioma, pues trabajar también más unidos desde el punto de vista no solo regulatorio, sino también tecnológico en cuanto al desarrollo y a los avances que nos pueden ayudar a todos. Y ya entre las últimas preguntas, porque la verdad es que te estoy bombardeando con las preguntas, pero ha suscitado bastante interés este tema en la audiencia. Es una pregunta bastante técnica. Ahí nos cuenta que realmente cuando has presentado el modelo de desarrollo basado en redes neuronales, al fin y al cabo ese modelo de desarrollo se implementa sobre un ordenador que es una máquina de Turing.
que por lo tanto no nos encontramos aún en un paradigma distinto de computación, por lo menos en la inteligencia artificial actual, sino que nos encontramos es con un nuevo modelo de desarrollo de aplicaciones. ¿Hasta qué punto está tan maduro como otros modelos de desarrollo? ¿Cómo se definen los parámetros que nosotros exigimos en otras aplicaciones que están desarrolladas de forma tradicional, como son exactitud, precisión, estabilidad, coherencia o simplemente niveles de servicio? Cuando tenemos, sobre todo cuando estamos hablando de una inteligencia artificial que va a dar un diagnóstico, que va a asistir a un doctor o que va a pilotar un avión. Bueno, aquí realmente, o sea, al final lo que tenemos que diferenciar es el algoritmo del resultado, ¿no? Es decir, al final, en cuanto a resultado, podemos medirlo con los mismos KPIs que estamos midiendo el sistema tradicional. De hecho, una de las cosas que se ha demostrado es que los sistemas de inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes médicas, por poner un ejemplo de un caso de uso que se considera bastante satisfactorio, es que el grado de exactitud o de reducción de fallo es menor incluso que el que puede tener pues el sistema de hacer lo mismo a mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, o sea, los resultados o los KPIs se pueden medir perfectamente porque, bueno, pues al final la precisión, la exactitud, además es algo que científicamente se mide cada vez más. Cuando uno se lee papers publicados desde el punto de vista de la inteligencia artificial, del pasar de un 91% a un 93% en la precisión de un algoritmo, y lo que es la precisión, el recall, el tipo de datos, o sea, esto es lo que se hace constantemente para evaluar la ventaja de una tecnología sobre otra. Entonces, cuando esto ya se lanza al mercado es porque científicamente pues, se ha probado pues, que funciona mejor o peor de una manera o de otra, que está todo muy, muy medido. Entonces, en esta línea, como decía, todo se puede medir, además, cada vez más, porque en este sentido, cuando hacemos las cosas de forma humana, es mucho más difícil de medir la subjetividad, ¿no? O el cansancio o la experiencia casi, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras que sabemos que a una máquina le hemos metido X datos por un lado, X por otro, pues es un entorno de desarrollo muchísimo más controlado en esta dirección. Y luego, además, bueno, pues aquí hay un tema también de capacidad y volumen, ¿no? O sea, al final, una de las ventajas que tiene la máquina es que la cantidad de información que puede procesar es muy superior a la de la mente humana, sobre todo en términos de volumen y escalabilidad, cuando estamos hablando ya de crecimiento. Entonces, en este sentido, el potencial no es solamente analizar las imágenes de un hospital, sino analizar todas las imágenes que tienen el histórico de todos los hospitales. Entonces, bueno, pues aquí ese cerebro artificial que vamos a crear va a tener mucha más información que la que pueda tener una persona a lo largo de toda su vida. Pues muchísimas gracias por esas respuestas tan interesantes. Te puedo asegurar que tengo aquí una lista bastante larga de más cuestiones y pido disculpas si no hemos podido presentártelas todas, pero yo creo que ya hemos abusado suficiente y prefiero pasar y ceder la palabra a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos para que cierre esta intervención tan brillante. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Elena. Ha sido un placer escucharte, ver los retos, las fortalezas que tenemos, las debilidades, que todavía en Europa nos queda mucho para potenciar todo este campo tan esencial como es la inteligencia artificial. Me ha encantado tu modelo de desarrollo basado también en las redes neuronales. Y bueno, yo creo que una de las grandes ventajas de esos webinarios es que a nosotros, que claro, estamos tan metidos dentro del dato y las reclamaciones y estas cosas, que a veces es necesario coger distancia, perspectiva y abrirnos un poquito la mente. Y estoy segura que a Luis pues, y a todo el equipo, ¿no?, de la División Tecnológica de la Agencia nos podéis aportar mucho. Podemos establecer pues, vías de colaboración en un futuro. Ver los temas de mayor... A nosotros lo que nos preocupa es poder incluir en las actuaciones de la agencia los temas de mayor impacto social, y está claro que el Big Data lo es. Así que en este caso más estamos abiertos a que nos podáis hacer llegar, Elena, las propuestas donde consideráis, ¿no?, que la unidad tecnológica o la propia agencia podría trabajar en los temas de inteligencia artificial vinculado a privacidad, y que además tenemos la suerte de contar con nuestros amigos y amigas en la Red Iberoamericana de Autoridades de Protección de Datos que nos están reforzando mucho y donde podemos trabajar en red. Y a tu disposición, ha sido un verdadero placer. Espero que no sea la única vez que podamos coincidir en la agencia, y muchísimas gracias por tu inteligencia, tu rapidez, las respuestas tan concretas que has dado, y es un lujo tenerte como ponente. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Para mí también ha sido un placer porque además, como decía al principio, no tenemos muchas veces las ocasiones de contactar con vuestro sector y creo que hoy día es más que nunca importante que vayamos juntos de la mano, así que quedo a vuestra disposición para colaborar, echar una mano y aprender también todo lo que desconozco de este mundo y que también es súper interesante desde este punto de vista. Gracias a vosotros. Y feliz Navidad a quienes es el último webinario del año, pues estoy segura que el 2021 traerá mucha más salud y una normalidad que nos la hemos merecido como planeta Tierra. Y bueno, que consigamos ser un poquito más respetuosos, ¿no? Si algo nos ha dejado el COVID, ahora ya vivimos en red, pues que nuestras acciones seamos más respetuosos y pensemos en el efecto que supone en todos los demás. Y que tengáis buena salud, lo disfrutéis mucho a nivel personal y familiar y nada, feliz entrada de año si no nos vemos antes. Gracias, Elena. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.